Hola, el Evangelio de la semana pasada nos presentaba a la gran figura de Juan el Bautista. Nos lo presentaba haciendo una invitación allí en el desierto a un cambio de vida. Juan Bautista nos llamaba a la conversión. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ya estaba en medio de nosotros. De modo que Juan estaba en el desierto, a orillas del río Jordán, bautizando. Veamos dónde nos dice el Evangelio que se encuentra ahora Juan el Bautista. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Ahora Juan el Bautista está preso, está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? ¿Qué delito cometió? Tenemos algunas versiones de los historiadores y otras versiones de los evangelios. Flavio Josefo, uno de los historiadores de la época, nos dice que Herodes mandó a meter preso a Juan Bautista porque le tenía miedo. ¿Por qué le tenía miedo? Porque Juan Bautista gozaba de una gran aceptación entre la gente. La gente lo admiraba, la gente lo quería, gozaba de una gran popularidad. Y esto podía poner en riesgo de que Juan pudiese organizar algunas manifestaciones en contra de él. Por lo tanto, lo mandó a encarcelar. En cambio, los evangelios nos dicen que Herodes mandó a meter preso a Juan porque estaba denunciando su comportamiento inmoral. ¿Y cuál era el comportamiento inmoral que tuvo Herodes Antipas? Pues Herodes Antipas había ido a visitar a su hermano Herodes Filipo y al llegar se enamoró de la esposa de su hermano. Y pues al regresar se trajo a la esposa de su hermano. Una cosa que va contra la ley de Dios y Juan Bautista sin duda alguna lo denunció. Sabemos nosotros por los mismos evangelios que el mismo Herodes tenía un gran aprecio por Juan el Bautista. Lo admiraba, lo respetaba. Tanto es así que le concedió algunos privilegios. Y entre los privilegios que le permitió, que era que los propios discípulos de Juan tuviesen la oportunidad de ir a visitarlo en la cárcel. Por lo tanto, son estos discípulos de Juan los que mantienen al día, los que mantienen informado a Juan de las actividades que está realizando Jesús. Aquel Jesús a quien él había bautizado y a quien él había señalado entre los hombres como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, cuando los discípulos de Juan Bautista le relatan al mismo Bautista lo que Jesús está haciendo y lo que está predicando, es cuando Juan comienza a tener dudas. ¿Y qué es lo que Jesús está haciendo o qué es lo que Jesús está predicando? En primer lugar, Jesús está sanando a los enfermos. Y en esa mentalidad, la persona que estaba enferma era porque había cometido un grave pecado, él o sus antepasados. Y resulta que ahora Jesús está curando a los enfermos y no solamente los cura con cariño, los cura con amor, los abraza, está muy cerca de ellos. Segundo, está comiendo con los pecadores, no solamente come con ellos, los invita a su casa a comer y se siente realmente feliz de ser amigo de publicanos y de pecadores. Tercero, Jesús anda con mujeres y resulta que en esa mentalidad, en esa cultura, la mujer no tiene ningún valor y Jesús se deja acompañar por mujeres e inclusive por mujeres de la mala vida. Esto realmente desconcierta un poco la mente o la figura que tenía Juan el Bautista del Mesías. Existe otro elemento que sacudió fuertemente la fe del Bautista. Recordemos que el Bautista está en la cárcel, pero él recordaba muy bien el texto de Isaías que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Pues él está encarcelado. Naturalmente que lo que él esperaba ciertamente era que Jesús lo liberara. ¿Por qué? Porque si el Mesías venía a liberar a los que estaban encarcelados y él estaba en la cárcel y resulta que Jesús no había comenzado a dar ninguna muestra de lo que él esperaba que fuera el Mesías. El Bautista está impactado del comportamiento y del mensaje de Jesús. Jesús está presentando un Dios muy diverso a lo que él había aprendido, es más, un Dios distinto de lo que él había anunciado. Los hechos y las palabras dichas por Jesús es lo que dejan perplejo a Juan el Bautista. Y es cuando comienza a tener dudas. Y para salir de las dudas es cuando envía a sus discípulos: pregúntenle si es él o tenemos que esperar a otro. Cuando los discípulos de Juan Bautista llegan donde Jesús y le plantean la interrogante, Jesús no se enoja. Jesús podía haberle dicho: pero bueno, me bautizaste, viste al Espíritu Santo descender sobre mí, me señalaste entre los hombres como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y todavía tiene duda. Pero Jesús no reacciona así. Jesús no se enoja y sigue manteniendo una alta estima por Juan el Bautista. Y la respuesta de Jesús es la siguiente. Jesús le respondió:
Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Jesús presenta 6 signos que le indicarían a Juan el Bautista que él es el Mesías. Los ciegos ven. Sabemos nosotros que ya Isaías había dicho que cuando llegara el Mesías, los ciegos verían, los sordos escucharían y los cojos andarían. Entonces, ¿quiénes son estos ciegos? Son aquellos quienes viven en la oscuridad, quienes pierden el sentido de orientación y por eso tropieza y cae y se van por los barrancos. Hacen el mal a otro y se lo hacen a sí mismos. ¿Por qué? Porque no ven. Y cuando llega entonces la luz del Evangelio, ven claramente cuál es el camino que tienen que seguir. Los cojos andan. ¿Quiénes son los cojos? Los cojos son aquellas personas que no logran dar un paso adelante. Aquellas personas que viven mendigando. Aquellas personas flojas y perezosas que están todo el tiempo esperando que las cosas les caigan del cielo. Pero cuando llega la palabra de Dios, el anuncio del Evangelio, entonces el cojo comienza a andar. Tal vez cojeando un poco, pero ya sabe por lo menos hacia dónde va. Los leprosos quedan limpios. Los leprosos son aquellos que se avergüenzan de sí mismos por la desfiguración que les ha producido esta terrible enfermedad. Se pensaba inclusive que la lepra era castigo de un pecado grandísimo. Por lo tanto, eran rechazados, eran marginados y expulsados de la comunidad. Cuando llega el Evangelio, estos son curados, se hacen hermosos, resplandecientes y se integran a la comunidad. Y los sordos oyen. El sordo es aquella persona que vive encerrada en sí misma, que no oye a nadie, solamente escucha la voz de sus deseos y de sus pasiones. Y cuando llega el Evangelio, entonces oye la buena noticia, oye un anuncio favorable que le indica el camino a seguir. Los muertos resucitan. Muerto ante los ojos de Jesús es aquella persona egoísta o que no mira alrededor, que no tiene ilusiones ni esperanza de vida. Cuando llega el Evangelio, esa persona es capaz de amar, no tanto pensar en sí mismo, sino pensar también en el otro, compartir, ser generoso, tenderle la mano al necesitado. Ese es el que está vivo cuando escucha la palabra de Dios. Se anuncia a los pobres la buena nueva. Los pobres eran aquellos que se consideraban miserables, sin esperanzas, despreciados inclusive por Dios. Para ellos no existía salvación. Y cuando llega el Evangelio, la palabra de Jesús, comprenden y entienden que son tan queridos y amados por Dios como cualquier otro, y que también para ellos existe la salvación. Y concluye Jesús diciéndole, llévenle este mensaje a Juan el Bautista. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Juan Bautista ciertamente se había escandalizado por el comportamiento de Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía la idea de que vendría un Mesías donde iba a acabar con todos los malos e iba a poner a gobernar, llamémoslo así, a todos los buenos. Y resulta que se escandaliza cuando ve un Mesías totalmente distinto al que él esperaba. El Mesías que presenta Jesús es un Dios infinitamente bueno, un Dios de amor, un Dios que no viene a castigar, sino que viene a amar. Y entonces nosotros, inclusive hoy en día, ¿cuántas veces no nos hacemos interrogantes? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace aquello? Nos olvidamos que Dios es infinitamente bueno, que Dios no sabe otra cosa sino amar, que nos quiere y nos ama infinitamente. ¿Cuánta gente no es que se escandaliza por ese amor de Dios? Porque pensamos que Dios debe de querer única y exclusivamente a los buenos y despreciar a los malos. Y no es así. Es un Dios que nos presenta a Jesús, un Dios infinitamente amoroso. Luego se alejan los enviados, los discípulos de Juan, y Jesús comienza a hablar de Juan con la gente que tiene a su alrededor. Cuando estos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué saliste a ver sino un hombre elegantemente vestido? No, los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Jesús concluye este evangelio elogiando grandemente a Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver? ¿A una caña que la bate el viento? No, un hombre leal, un hombre fuerte, un hombre que no se doblega ante el jefe de turno, que tiene personalidad, un hombre auténtico. Nosotros hoy somos afortunados de acoger y de recibir aquel Mesías que Juan Bautista lo había señalado entre los hombres. Pues quiera Dios que así sea. Les deseo a todos ustedes una feliz semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.